Esta es la cuarta y última parte de la clase de estructuras de proteínas para los alumnos de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires que cursan Química Biológica 2 en la cátedra 1. A continuación voy a tomar un par de proteínas fibrosas y algunas proteínas globulares para aplicar los conocimientos de estructura y relacionarlos con la función. Cuando clasificamos a las proteínas por su conformación, el colágeno y la queratina fueron ejemplo de proteínas fibrosas con cadenas polipeptídicas ordenadas a lo largo de un eje, predominando alguna de las tres dimensiones. Ahora vamos a hablar un poco más de ellas dos. El colágeno es una familia de proteínas de unos 28 miembros. ¿Recuerdan familia cuando comparábamos proteínas dentro de un mismo individuo en diferentes tejidos, por ejemplo? Habíamos mencionado el colágeno. Son proteínas homólogas con alta similitud estructural y que cumplen funciones parecidas. Es la familia de proteínas fibrosas más abundante y forman fibrillas, redes y superficies. Son producidas principalmente por fibroblastos, miocitos y células epiteliales. Dentro de los 28 tipos de colágeno, el colágeno tipo 1 es la proteína más abundante en mamíferos. Es el componente mayoritario del tejido conectivo donde forma la matriz extracelular. La cadena polipeptídica del colágeno, la estructura primaria, está formada por glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina mayoritariamente. El colágeno está ensamblado como fibrillas y grandes fibras insolubles. El colágeno de tipo 1 tiene un precursor que es el procolágeno tipo 1. Este es una triple hélice formada por tres cadenas polipeptídicas enrolladas que sufren numerosas modificaciones posttraduccionales hasta constituir el colágeno funcional. En su estructura primaria, el colágeno contiene secuencias muy repetidas de tres aminoácidos, donde uno es la glicina y otro es prolina o hidroxiprolina. Así, estos aminoácidos, glicina, prolina e hidroxiprolina, junto con la hidroxilisina, constituyen más del 55% de los residuos de toda la proteína. El siguiente aminoácido en cantidad es la alanina, que es el segundo más pequeño después de la glicina. Esta glicina tiene un papel fundamental en la estructura, tanto que no puede ser reemplazada por otro aminoácido sin afectar la estructura del colágeno. Bueno, acá está el procolágeno, la cadena polipeptídica de las más largas, que tiene unos 1000 aminoácidos. La hidroxilación de las prolinas y de las glicinas lleva a la formación de puentes de hidrógeno y enrollamiento de tres cadenas polipeptídicas. Estos trímeros se entrecruzan covalentemente por unión entre lisinas y finalmente se empaquetan en fibrillas. Esto ocurre en un proceso de síntesis, que está mostrado en esta figura, y empieza en el núcleo, a partir de la transcripción de los genes correspondientes. Del ADN se transcribe al ARN mensajero. Siendo una proteína de secreción, este mensajero se traduce en ribosomas asociados a membranas, o sea, en el retículo endoplásmico rugoso. La cadena polipeptídica naciente crece hacia la luz del retículo. La prolina y la lisina se incorporan a la cadena como tales, no modificados. En el interior del retículo endoplásmico ocurre la primera modificación posttraduccional, que es la hidroxilación de esas prolinas y de esas lisinas de la cadena polipeptídica. Así también comienza la interacción entre las cadenas por formación de uniones puente de hidrógeno en los que intervienen esos oxidrilos. El resultado es el procolágeno, que tiene tres cadenas enrolladas, y esta proteína es la que se secreta al espacio extracelular, donde sigue sufriendo modificaciones posttraduccionales. Una es la proteólisis, la pérdida de fragmentos en ambos extremos, amino y carboxilo terminal. Y la otra es el entrecruzamiento de varias triples hélices por reacción entre las lisinas. Las proteasas y la lisiloxidasa son enzimas del espacio extracelular. El colágeno formado como fibras, le da características al tejido conectivo. En ocasiones forma bastones y se ordena, se apila, le da rigidez y resistencia. Y en otras situaciones arma redes o láminas y da flexibilidad y blandura al tejido conectivo. Comentemos ahora algunos defectos en la estructura del colágeno, alteraciones en la matriz extracelular. Como médicos van a ver muchos defectos en la estructura del colágeno, secundarios a otras enfermedades. Las enfermedades primarias son raras.
Por ejemplo, las infecciones bacterianas o las metástasis tumorales implican el movimiento e invasión de bacterias o células sobre los tejidos. Las bacterias y las células tumorales consiguen ese efecto alterando la estructura del colágeno. Por acción de proteasas y otras enzimas, se dispersan las fibras y el colágeno pierde estructura, permitiendo el avance de estas células. Las colagenopatías también son secundarias a la diabetes. Hablamos otra vez de la glicación de proteínas, formación de productos de glicación avanzada, esta vez sobre el colágeno. También hay generación de radicales libres, especies reactivas del oxígeno. Y este aspecto se los dejo para una clase del final, casi al final del año. En los diabéticos, estas alteraciones por glicación o por estados oxidados, la alteración de la estructura del colágeno se manifiesta como complicaciones microvasculares. Acá, al final, hay 4 enfermedades raras donde la alteración de la estructura del colágeno es de causa primaria. La osteogénesis imperfecta y el síndrome de Ehlers-Danlos son enfermedades genéticas donde la glicina del colágeno está reemplazada por aminoácidos de mayor tamaño, cambio que descalabra la estructura normal. Creo que nunca van a haber casos de escorbuto o de latirismo, pero se los cuento como ejemplos al menos históricos, en los que está alterada la modificación posttraduccional del colágeno. En el escorbuto falta la vitamina C, que impide la hidroxilación de las prolinas, y el latirismo se ingiere un inhibidor de la oxidación de las lisinas. Entonces no se forman o no se entrecruzan las fibrillas. Ahora vienen los comentarios sobre las queratinas, otras proteínas fibrosas que se empaquetan parecido al colágeno. En este caso hay cadenas polipeptídicas que se enrollan de a dos, dímeros que se agrupan, con formación también de estructuras empaquetadas. La alfa-queratina forma parte del pelo. Esta es queratina empaquetada en una matriz amorfa. Hay que remarcar el alto contenido de azufre, de cisteína, que tiene la queratina. La cisteína era el aminoácido con un grupo tiol en su R. 2 tioles generan un tioéter o puente disulfuro, una de las uniones que estabilizan la estructura tridimensional de las proteínas. El aspecto del pelo está dado, entre otras cosas, por la cantidad y el ordenamiento de los puentes disulfuro de la queratina. Cuando hay puentes disulfuro ordenados, pelo lacio; puentes disulfuro desordenados, pelo enrulado. La forma tiol y la forma éter son formas interconvertibles. Un puente disulfuro se reduce para dar los 2 tioles y al revés. Los 2 tioles, por oxidación, generan un puente disulfuro. Esto puede ocurrir en la alfa-queratina. Si primero se rompen las uniones covalentes con agentes reductores, luego se pliega la queratina y finalmente se trata con agentes oxidantes que vuelven a formar puentes disulfuro, ahora desordenados, se pasa de pelo lacio a pelo enrulado, y puede ser al revés. El enrulado primero se reduce y después se oxida para dar finalmente del enrulado dar un pelo lacio. Ahora pasamos a los ejemplos de proteínas globulares. Si bien hay muchas, elegí 2 tipos para describir, que son las inmunoglobulinas y las proteínas transportadoras de oxígeno. Las inmunoglobulinas también son llamadas gamma globulinas, y recuerden este nombre cuando vean el proteinograma electroforético. Creo que el nombre más popular es anticuerpos. Las describimos entre las proteínas que dan algún tipo de protección, ¿se acuerdan? Son proteínas producidas por el sistema inmune en respuesta a la presencia, al ingreso de sustancias extrañas al organismo no reconocidas como propias. Técnicamente a estos se los denominan antígenos. Los linfocitos B son los productores de inmunoglobulinas, las vuelcan a la circulación integrando el pool de proteínas plasmáticas. Las inmunoglobulinas funcionan por reconocimiento y unión al ligando, a la molécula que le dio origen, por unión al antígeno, cuando éste se vuelve a presentar en el organismo. Hay 5 tipos de inmunoglobulinas. A grandes rasgos son IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. A grandes rasgos se caracterizan por diferentes momentos de aparición en la respuesta inmune. IgM es el primer anticuerpo que se sintetiza tras el ingreso al antígeno y después se cambia a una producción más prolongada y estable de inmunoglobulina G. Las IgA están presentes en las secreciones, por ejemplo en la leche. IgD está unida a las células e IgE está relacionada con procesos de alergia. No importa el tipo de inmunoglobulina de que se trate, todas básicamente tienen esta estructura general. Son 4 cadenas, 2 pesadas, 2 livianas, 2 cadenas largas, pesadas, 2 cadenas cortas,
livianas. Se mantienen unidas entre sí por puentes disulfuro. Esta es otra forma de representar las inmunoglobulinas. Seguimos en 2 dimensiones, en un plano, pero da una sensación más tridimensional. Si ven las 4 cadenas, una cadena pesada roja, una cadena pesada azul, una cadena liviana amarilla y otra cadena liviana verde. En este caso se ven o se representan plegamientos, aparecen zonas diferenciadas formando dominios relacionados con la función. Bueno, esa estructura general se repite en todas las inmunoglobulinas. En algunos casos hay una sola unidad formando todas como monómeros, IgG, IgD e IgE. La IgA es un dímero de dos estructuras de esas 4 cadenas repetidas y la IgM es un pentámero. Volviendo a la estructura general, no importa cuál, todas las inmunoglobulinas tienen una región de estructura constante, esta parte es Fc, y regiones más variables. La zona hipervariable, que es esto, la forman los extremos de la estructura y es la zona de reconocimiento de antígenos, la zona más variable de las inmunoglobulinas, más diferente. Esta parte está conservada y esta parte es muy diferente entre todas las inmunoglobulinas y es la zona de unión a la molécula que le dio origen. Acá represento el antígeno, es toda esta partícula. O sea, esto entra al organismo e inicia la respuesta inmune. Esta partícula suele tener más de una zona generadora de anticuerpos. Acá están marcados en colores en la superficie. Estos son los epitopes, o sea, esto es una partícula o algo grande, y estas son pequeñas regiones que generan anticuerpos. Los linfocitos B producen anticuerpos contra varios epitopes del antígeno, o sea, no se produce un solo anticuerpo contra un antígeno, se producen muchos anticuerpos y cada anticuerpo reconoce a un epitope del antígeno. Claro que de cada anticuerpo se forman muchas moléculas, ¿no? Allí es más gráfico. El epitope 1 genera anticuerpos que lo reconocen específicamente. El epitope 3 genera otros anticuerpos que lo reconocen específicamente. El anticuerpo 1 y el anticuerpo 3 son idénticos en todo, salvo en la región que reconoce el antígeno, en la región hipervariable. No puedo dejar de hacer un comentario que relaciona la estructura de las inmunoglobulinas con historia de la bioquímica. Estas inmunoglobulinas son tan parecidas entre sí que no hay método bioquímico que las separe. Son iguales en peso molecular, entonces no se separan por cromatografía de tamiz molecular. Son hipersimilares en cargas, entonces no se separan por intercambio iónico. En su momento esto fue un problema para avanzar en el estudio de la respuesta inmune. En este tema trabajaba César Milstein y para resolver el problema desarrolló una técnica que trascendió el objetivo original y es la obtención de anticuerpos monoclonales. Milstein planteó que ya que era tan difícil separar las proteínas, en vez de separar los anticuerpos después que fueron producidos por los linfocitos B, había que separar los linfocitos B productores de cada anticuerpo. O sea, obtener por un lado el linfocito B que produce las moléculas del anticuerpo 1 y por otro lado el linfocito B que produce muchas moléculas del anticuerpo 3. O sea, propone clonar linfocitos B. Y en eso consiste la técnica, en la obtención de clones de linfocitos B productores de uno y solo un anticuerpo. La historia de Milstein y el desarrollo de la técnica es muy interesante, les recomiendo que busquen y lean como una cosa de cultura general. Pasemos al último ejemplo, las proteínas fijadoras de oxígeno. Estas son la mioglobina y la hemoglobina. Ambas son proteínas formadas por una parte proteica y un grupo prostético. La proteína es la globina y el grupo prostético es el hemo. Recuerden que la incorporación del grupo prostético era una de las modificaciones post-traduccionales de las proteínas. La diferencia estructural entre mioglobina y hemoglobina es que la mioglobina tiene una subunidad polipeptídica y la hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas. Dentro de la hemoglobina hay diferentes tipos, todas son 4 subunidades de dos tipos repetidos. La hemoglobina del adulto, llamada hemoglobina A, tiene 2 unidades de globina tipo alfa, 2 unidades de globina tipo beta. La hemoglobina fetal contiene 2 unidades de tipo alfa y 2 unidades de tipo gamma. Esta es la mioglobina, 2 formas de representar la mioglobina. En esta se ven claramente las hélices alfa,
que se pliegan sobre sí misma, acá se ven los plegamientos, y el grupo hemo en un bolsillo de la globina. Este es el hemo, visto mejor, varios anillos pirrólicos a los que se une el hierro. Esta es la hemoglobina. Cada subunidad es similar a la mioglobina, con sus hélices y sus plegamientos, con el bolsillo en el que se inserta el grupo prostético. La hemoglobina tiene 4 subunidades, formadas por una globina y un hemo cada una con un color distinto en la figura. 2 subunidades tienen globinas de tipo alfa, 2 subunidades tienen globinas de tipo beta. Este es el hemo, idéntico al anterior, los anillos, y vean que el hierro se une a 4 nitrógenos de esos anillos. ¿Cómo funcionan las proteínas fijadoras transportadoras de oxígeno? A la izquierda se ve la proteína en ausencia de oxígeno. Esto que está acá es el hemo, visto como un plano, con el hierro central, y estos serían los anillos que aportan los nitrógenos a los que se une el hierro. Vean que el hemo se mantiene unido a la globina por interacción del hierro con una histidina de la proteína. Cuando interactúa con el oxígeno se une al hierro. El oxígeno queda de un lado del plano determinado por el hemo y la globina queda del otro lado de ese plano. Entonces, ahora noten que al unirse el oxígeno hay un movimiento del hierro. El hierro encaja en el plano del hemo. Acá está ligeramente desplazado, acá encaja. Al encajar este hierro en el plano del hemo, se atrae también a la histidina a la que está unido el hierro. Entonces hay una atracción sobre la globina y esta cambia su estructura tridimensional. En la hemoglobina, el cambio conformacional que ocurre cuando el oxígeno se une a una subunidad de globina se transmite a la subunidad vecina y de esta a otra y finalmente a la cuarta. Esto explica lo que se denomina cooperativismo y que se ve en una curva sigmoidea de un gráfico que viene más adelante. La interacción con el oxígeno entonces se hace exclusivamente en este hierro del hemo. Las globinas le dan un entorno al hemo muy relevante, pero no directamente asociado al oxígeno. Las globinas alfa, beta, gamma o la de la mioglobina tienen diferentes secuencias de aminoácidos, similar pero diferente, y esto hace que la mioglobina y las hemoglobinas, las otras diferentes globinas, difieran en el plegamiento, en las interacciones con otras moléculas, y eso le va a dar diferente afinidad por el oxígeno. Bueno, así entonces se habla de un estado T, que es la conformación de la hemoglobina en ausencia de oxígeno, el estado T, la T es por tenso, y un estado R, que es la conformación de la oxihemoglobina, cuando la hemoglobina une oxígeno, y la R es por relajado. Acá completamos la relación estructura-función. Aquí arriba está la interconversión de la hemoglobina entre el estado T y el estado R que hablábamos recién. La hemoglobina pasa del estado T al estado R en los alvéolos pulmonares y del estado R al estado T en los tejidos. En los alvéolos hay alta presión de oxígeno. Por ley de acción de masas, la hemoglobina toma oxígeno, la reacción va hacia la derecha, la hemoglobina pasará de T a R. En los tejidos hay baja presión de oxígeno, porque el tejido lo consume. Entonces la reacción va de derecha a izquierda, de R a T, y la hemoglobina libera oxígeno, aporta el oxígeno necesario para la respiración celular. Y acá una figura más donde se integran los tejidos y las reacciones involucradas. Se agrega el transporte de protones y el transporte de dióxido de carbono. Lo dejo para que lo expliquen, lo vean ustedes y se lo expliquen. Recuerden acá lo que vieron del buffer bicarbonato. Veamos otras cuestiones funcionales relacionadas con la estructura. O sea, veamos cómo la capacidad de estas proteínas fijadoras de oxígeno de unir oxígeno está determinada por la calidad de las subunidades de globina. Esto es una curva de saturación de las globinas. En el eje Y se indica cuánto oxígeno está unido a la proteína y en el eje X se indica la presión de oxígeno, una forma de indicar la concentración de oxígeno. Tanto para la mioglobina como para los distintos tipos de hemoglobina, el oxígeno unido aumenta a medida que aumenta la presión de oxígeno. A bajas presiones de oxígeno las globinas están en estado T y a altas presiones de oxígeno las globinas adoptan el estado R.
Miren ahora la curva de la mioglobina. Por baja que sea la presión de oxígeno, hay una alta unión del oxígeno a la mioglobina. Parece fácil unir oxígeno a la mioglobina. El 100% de saturación se consigue con presiones de oxígeno muy bajas. En la hemoglobina cuesta unir el oxígeno. La concentración de oxígeno tiene que subir mucho para lograr el 100% de saturación. La curva correspondiente a la hemoglobina fetal está en el medio, es intermedia, tiene un perfil similar a la hemoglobina ubicada hacia la izquierda. Otra cuestión para comentar es la forma de las curvas. Miren que la mioglobina tiene un comportamiento hiperbólico, las hemoglobinas tienen un comportamiento sigmoide. Esto es el efecto cooperativo. Es difícil unir oxígeno a la hemoglobina cuando hay bajas presiones de oxígeno, pero una vez que algunos sitios están ocupados, aumenta la pendiente y se consigue alta ocupación. La unión del oxígeno a una subunidad produce cambios conformacionales en esa unidad que se transmiten a las otras unidades que aceptan el oxígeno con mayor facilidad. En rojo está, o en algo más tirando a rojo acá, se marca la presión de oxígeno en los alvéolos. Esta presión es alta y todas las globinas están llenas, están saturadas de oxígeno. En celeste es el rango de presión de oxígeno que está en los tejidos. La saturación es más variada. Para una determinada presión de oxígeno, la hemoglobina A, que es la mayoritaria en el adulto, tiene menos oxígeno unido que la hemoglobina fetal y está menos que la mioglobina que está casi saturada. Acá se ve que naturalmente el oxígeno llega al músculo. Para la misma presión de oxígeno enfrentadas la hemoglobina A y la mioglobina tiene más afinidad por el oxígeno, entonces el oxígeno pasa de la hemoglobina A la mioglobina, o sea, de la circulación al músculo. Y lo mismo para explicar el pasaje de oxígeno de la madre al feto. Para una presión de oxígeno, enfrentadas la hemoglobina A y la hemoglobina fetal, la fetal tiene más afinidad por el oxígeno y entonces el oxígeno pasa de la madre al bebé en gestación. Ahora, la capacidad de una determinada hemoglobina de unir oxígeno también se modifica por cambios en la estructura espacial. En este nivel afectan otros factores, por ejemplo, la concentración de protones, o sea, el pH. En medio ácido, la curva es la verde, se corre hacia la derecha, indicando que la afinidad por el oxígeno baja, entonces lo libera. Los tejidos producen metabolitos ácidos y aunque poco, el pH baja. Entonces, para una determinada presión de oxígeno, la hemoglobina pierde afinidad y libera oxígeno al tejido. ¿Por qué el pH afectará la unión del oxígeno en la hemoglobina? Y los protones que tienen carga positiva afectan uniones electrostáticas, desbalancean aquella reacción entre forma T y forma R. Para una determinada presión de oxígeno, la presencia de protones favorece la forma T, desoxigenada. Entonces la hemoglobina pierde oxígeno y baja su saturación con oxígeno. Esta curva sigue la ecuación de Hill, que es la descripción matemática de esta curva sigmoidea. Con esta ecuación se pueden calcular la saturación de la hemoglobina midiendo la concentración de oxígeno y la concentración de protones en la sangre. La saturación de la hemoglobina forma parte del análisis del estado ácido-base. Les pido ahora entonces que se acuerden de esto en las últimas clases de la materia cuando vean bioquímica clínica. Otro factor que afecta, acá otro factor que afecta cuánto oxígeno se une a la hemoglobina, y eso es la concentración del 2,3-difosfoglicerato 2,3-DPG. También está relacionado con la estructura proteica. El 2,3-DPG es un compuesto formado en el glóbulo rojo. Es un producto derivado de la glucólisis. Recuerden revisar esto cuando vean ese metabolismo. El 2,3-DPG se ubica en un bolsillo que forman las subunidades beta de la hemoglobina A. Una subunidad beta, otra subunidad beta, un bolsillo en el medio donde está el 2,3-DPG. El 2,3-DPG unido a la hemoglobina estabiliza la forma T, la forma desoxigenada, le hace perder el oxígeno. O sea, cuando hay o cuando sube la concentración de 2,3-DPG, la hemoglobina pasa de la forma R a la forma T y se produce liberación de oxígeno por haber menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Al revés, cuanto menos se une el 2,3-DPG, menos oxígeno se libera y el oxígeno queda retenido. Hay más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ahora, comparando la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto, nos encontramos que la hemoglobina fetal tiene menor afinidad que la hemoglobina del adulto por el 2,3-DPG. Quiere decir que va a tener más afinidad que la hemoglobina del adulto por el oxígeno.
Entonces, esto lo vimos en las curvas de saturación, que la hemoglobina fetal tenía mayor afinidad. Esto es un factor que determina esa mayor afinidad de la hemoglobina fetal porque tiene menor afinidad por el 2,3-DPG. ¿Cómo se relaciona esto con lo estructural? Razonemos. Este es el 2,3-DPG. 3 carbonos, un carboxilo y 2 oxidrilos esterificados con fosfato. A ver, les dije que este compuesto interactúa con las subunidades beta de la hemoglobina A. Ahora les agrego que lo hace en una región que contiene lisinas e histidinas. Expliquen ustedes cómo ocurre esa interacción. Pueden pausar el video y pensar. Bueno, ahora pueden seguir escuchando. Si en la pausa pensaron, tienen que haber ido a mirar la estructura de lisina e histidina. Acá los agrego. Estos dos aminoácidos, lisina e histidina, tienen carga neta positiva en sus R. Entonces, el 2,3-DPG tiene cargas negativas, varias. La atracción entre las cargas opuestas, negativas del 2,3-DPG y positivas de esos aminoácidos, explica que el 2,3-DPG se una en el bolsillo que queda entre las subunidades beta que aportan estos aminoácidos. ¿Sí? Sigo. Dijimos que la hemoglobina fetal tiene baja afinidad por el 2,3-DPG, que no lo une. ¿Qué diferencia estructural espera encontrar en la hemoglobina fetal comparado con la hemoglobina del adulto? Otra vez, pausen y piensen. A ver si pensaron lo mismo. Ambas hemoglobinas tienen 4 subunidades de 2 tipos. La hemoglobina A es alfa 2, beta 2. En el bolsillo formado por las beta se une el 2,3-DPG. ¿Y la fetal? La fetal tiene alfa 2, gamma 2. O sea que no tiene subunidades beta. Por eso, en el bolsillo que forman las subunidades gamma, no hay condiciones adecuadas para que se una el 2,3-DPG. Y por eso tiene menos afinidad por el 2,3-DPG y más afinidad por el oxígeno. En algún momento de la clase mencioné a la anemia falciforme como ejemplo del cambio de la estructura primaria de una proteína que tiene efecto significativo en la función. Acá se muestran los primeros aminoácidos de la cadena beta de la hemoglobina A. La hemoglobina A normal arriba y abajo esos aminoácidos en la hemoglobina S. La diferencia está en el aminoácido 6. En la hemoglobina A hay un glutámico y en la hemoglobina S una valina. Hubo un cambio en la secuencia de aminoácidos en la estructura primaria de la proteína. Acá ven la forma de los glóbulos rojos que contienen la hemoglobina A y la forma de los glóbulos rojos que contienen la hemoglobina S. Bien distintos, ¿no les parece? Como dije insistentemente, la estructura primaria determina la estructura tridimensional de la proteína. Veamos cómo el cambio en un aminoácido de la estructura primaria afecta a la estructura tridimensional en este caso. Es fácil analizar porque es un solo aminoácido cambiado, glutámico por valina. ¿Qué tipo de aminoácido es el glutámico? ¿Qué tipo de aminoácido es la valina? El glutámico tiene un carboxilo en su sustituyente R. La valina tiene una cadena alifática. El R del glutámico es polar con carga negativa. El R de la valina es no polar. El glutámico puede establecer uniones electrostáticas y o puente de hidrógeno. La valina no. Entonces, solo esa interacción modificada cambia la estructura tridimensional de la proteína, haciendo que tenga diferente comportamiento. La presencia de hemoglobina S caracteriza a los pacientes con anemia falciforme. Los pacientes tienen ataques de hemólisis ante situaciones de estrés, con alta demanda de oxígeno. ¿Por qué ocurre eso? En presencia de oxígeno, ambas hemoglobinas lo unen. Estos son glóbulos rojos con hemoglobina oxigenada, la normal y la hemoglobina S. Pero cuando lo liberan, cuando hay alta demanda de oxígeno por los tejidos, la hemoglobina S desoxigenada forma polímeros, se hace insoluble y precipita dentro del glóbulo rojo, y este cambia su forma. El glóbulo rojo contiene hemoglobina A, tiene forma de disco bicóncavo, es elástico y circula fácilmente aún en las bifurcaciones en capilares de pequeño diámetro. El glóbulo rojo que contiene la hemoglobina S desoxigenada tiene forma de hoz, se llama falciforme y es susceptible a la destrucción, circula con dificultad y por esa forma anómala es susceptible a la destrucción.
Eso genera anemia, menor cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina circulante. Espero haberles transmitido la importancia que tiene la estructura de las proteínas, pero no por el mero hecho de describir la estructura, sino para relacionarlo con la función y asociar por qué hay una función y por qué se altera esa función en determinadas circunstancias. Como al principio, les recomiendo la lectura de libros de texto, todos tienen capítulos de proteínas, en todos van a encontrar vocabulario, figuras y ejemplos que agreguen o que aporten a lo que escucharon en esta clase. Muchas gracias.